Muy buenas noches, bienvenidos al salón. Buenas tardes, noche, como siempre. No sé qué hora es, pero son las 19:01, así que creo que todavía es la tarde, todavía no terminó de atardecer y ya llegó el anochecer, aunque hoy hubo una linda lluvia en Asunción que refrescó un poquito el ambiente. Acá estamos en el salón para informarle, para hablar de diferentes temas. Sí que refrescó, no sea así. Sí, yo creo que sacó el calor. Sí que dice José Antonio, más o menos. El calor del asfalto y de todo subió así. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás, José Antonio Hola, Morales? buenas noches. Estamos en vivo, en directo desde los estudios de NPI. Son las 19:02 ya, como decía el señor Rubín. Y sí, llovió, pero no lo suficiente. Para muchos les llovió otro tipo de información de todo tipo, así que nos asustamos mucho. ¿Qué va a pasar con un hambre cero? El dinero, Fonacide va a llegar, investigación, tantas cosas que hablar, y de todo tenemos que escuchar para saber las situaciones y los puntos de vista de los implicados. ¿Con quién estamos, José Antonio? ¿Quién te recibimos? Pues hoy recibimos nuestro primer invitado, es Erip Caballero, que es presidente de la Sociedad Científica Paraguaya. Un placer, Buenas bienvenido. Buenas tardes, noches, Erip. Bienvenido al salón. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Héctor. Y muchas gracias por la invitación. Sociedad Científica Paraguaya. Creo que hablamos muy poco de ella. No sé, es mi sensación que no le damos la importancia que debería tener. Y la sociedad es una entidad antigua. Tenemos 103 años de funcionamiento y somos una entidad sin fines de lucro de beneficio público. Realizamos actividades en pro de la promoción de la ciencia. Publicamos la revista académica más antigua de este país. Fuimos fundados por el doctor Andrés Barbero y otros insignes científicos de aquella época que buscaban justamente promover la ciencia y el estudio de distintas disciplinas como una vía para el desarrollo de nuestro país. Entonces, la Sociedad Científica del Paraguay realiza esa labor. Hoy tenemos casi 100 miembros, entre miembros activos, socios activos y socias también, y nuestros socios y socias eméritos, ¿verdad? Entonces, somos de todas las disciplinas de la ciencia. Yo tengo el orgullo de ser el primer historiador que preside la sociedad en sus 103 años de existencia, y en ese sentido nosotros también tenemos algunos lugares por la naturaleza de la entidad. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenemos un asiento, también en el Consejo Nacional de Cultura y en otros lugares, porque tenemos la idea de que si buscamos la verdad y proponemos que la ciencia es el camino para que este país sea un mejor país para todos y todas. Y bueno, por eso hago mi mea culpa, digo, porque hablamos realmente a nivel de programas muy poco, profundizamos en el tema, alguna que otra vez hemos analizado. A la pucha, tenemos buenos profesionales, buenos científicos, algunos tienen que irse fuera porque acá no tienen oportunidad, y entonces creo que cuanto más visible sea, imagínate, 100 y pico de años, pero todavía nos cuesta entender cómo funcionan los profesionales, no en general, pero viste que parece que lo más popular, lo malo, todo eso es lo que más llega, lo que más se mueve, ni qué decir de maravilloso fútbol, ¿verdad? Pero es importante también hablar de nuestros científicos, de nuestros profesionales, de la gente que está estudiando, se está preparando en tantas áreas diferentes de la ciencia. Es que hay veces que justamente tratar de explicar, y ahí también se han hecho muchas acciones desde el propio CONACYT, desde el Consejo Nacional de Ciencia, en términos de acercar la ciencia en un lenguaje mucho más comprensible, ¿verdad? Y hay veces que nos olvidamos, los que practicamos la investigación, de que nosotros nos debemos a la sociedad. Entonces, en estos últimos años eso se ha trabajado bastante. Incluso se hicieron stand-ups científicos, concursos, ¿verdad? Para poder promocionar la ciencia. Nosotros, a través de un programa que tenemos con la Embajada de los Estados Unidos de América, el Benjamin Franklin Science Corner, que cumplió 10 años de existencia, realizamos actividades para niños y adolescentes para que aprendan y se acerquen a las ciencias de una manera lúdica, ¿verdad? Entonces, hubo esfuerzos, no solamente aquí, sino que en todo el mundo, de que tenemos que entender, y creo que, por ejemplo, ahí es muy importante el rol de ustedes, los medios de comunicación, para entender, por ejemplo, por qué es importante que un país como Paraguay, un país pobre, invierta en ciencia. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Hay un comunicado de ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Puedes leernos el comunicado? ¿Tenés a mano? Bueno, lo leo yo. A ver, te le digo. Dice el comunicado. Comunicado a la opinión pública de investigadores categorizados de PRONI-CISNI del CONACYT Paraguay. Nosotros, investigadores del Paraguay Nacional
de incentivo a la investigación, ahora por parte del Sistema Nacional de Investigación SISNI, desde el 2023 por virtud de la Ley 7064 y representante de un amplio espectro de disciplinas científicas en el Paraguay, queremos expresar nuestra profunda y fundada preocupación ante los riesgos significativos que la propuesta Ley Hambre Cero, impulsada por el presidente Santiago Peña, representa para el ecosistema científico y tecnológico nacional. Este proyecto de ley, a proponer la sustitución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, FONAE, pone en peligro no solo la continuidad del programas cruciales que dependen del Fondo del FONACIDE, como el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación, y también el mismo CONACYT, sino también la viabilidad futura de iniciativas estratégicas como como Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, el Programa de la Innovación en las Empresas Paraguayas, el mismo, entre otros programas, han sido pilares en el avance de nuestro país hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, impulsando innovaciones que han mejorado, sigue diciendo, la calidad de vida de los paraguayos y posicionando al Paraguay como un competidor emergente en el escenario científico global. Bueno, es un poco largo, pero ya básicamente, ¿en qué estado está ahora esto? Bueno, los miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fuimos recibidos por el presidente de la República y por la ministra jefa de gabinete el lunes pasado. En esa reunión ellos aseguraron que los fondos que están asignados a través del FONACIDE al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, el FEI, que es el que nos da los fondos para el ejercicio de los proyectos de investigación, para las becas de Becal, para los programas de primera infancia, que esos programas van a continuar, ¿verdad? Nosotros recibimos esa señal como una señal positiva, pero si bien eso es una voluntad política por parte del primer mandatario, claro. Hay algunos de nuestros colegas que son especialistas en el ámbito del derecho público que sostienen que si eso no consta en el proyecto de ley del FONAE, entonces no hay manera de que ese aseguramiento manifestado por el jefe de Estado se haga real, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que se propuso desde algunos sectores, entre ellos la sociedad científica, es que se incluya un artículo en disposiciones transitorias de la creación del FONAE, es el hecho de que se garantice que todos los fondos comprometidos para el Fondo de Excelencia, para la Educación y la Investigación continúen, porque nosotros desde el 2021 estamos empezando con estos fondos a través del CONACYT, el Prociencia 2. Prociencia 1 fue un primer programa que empezó en el 2012-2013, que permitió el desarrollo y la inversión en formación de recursos humanos con posgrados de calidad, proyectos de investigación, más de 600 proyectos de investigación, unos 125 millones de dólares. Estos 84 millones de dólares que hoy están comprometidos para el Prociencia 2, que empezó en el 2021, van hasta el 2027. O sea, no son 84 millones de dólares anuales, sino es todo el programa. Porque algo que tiene la peculiaridad, la investigación científica, es que los proyectos de investigación no pueden manejarse con la lógica del presupuesto público, que es anual, ¿verdad? Porque vos, si estás estudiando el comportamiento del mosquito, no le puedes decir al mosquito, bueno, comportate más rápido en este periodo porque si no se me acaba el presupuesto, ¿verdad? Entonces ahí es donde estos programas, y de hecho a nivel internacional, siempre todo lo que significa financiamiento de ciencia, en el caso de España, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces tienen programas plurianuales, o los programas europeos que tienen también 5 o 6 años incluso de duración, para que el científico pueda ir realizando su tarea. Nosotros en Paraguay tenemos en este momento más de 730 científicos categorizados en todas las áreas de la ciencia. Hay gente que está estudiando el tema de inteligencia artificial, hay personas que están dedicándose todos los días a estudiar cómo erradicar el tema del dengue, cómo solucionar el problema del cáncer de cuello uterino. Paraguay sigue teniendo uno de los índices más altos en ese tipo de cáncer que afecta a la población femenina y principalmente mucha gente joven. Entonces, son tipos de soluciones. O sea, no es que los científicos están encerrados en sus laboratorios, los colegas están ahí pensando en encontrar... La imagen que se suele tener, sí, que la imagen, sí. Las probetas. No es que están investigando
investigando a descubrir algo nuevo, sino que están trabajando en cosas concretas. En algunas cosas hay quienes trabajan en cuestiones básicas, pero muchos de ellos tienen esa preocupación de aplicar la ciencia a los problemas de la sociedad. Entonces tenemos muchos proyectos que han tratado de buscar soluciones a problemas que nos afectan a todos los paraguayos y todas las paraguayas, ¿verdad? Sobre Entonces, todo porque me imagino, perdón, que no son los mismos problemas de hace años, ¿verdad? Y la población también va evolucionando. Mira, viene un nuevo virus, vienen unas nuevas situaciones. A eso me refiero, la alimentación cambia. La alimentación cambia, las costumbres cambian, ¿verdad? Entonces tenemos colegas que, por ejemplo, están estudiando las propiedades medicinales de determinadas plantas que forman parte de nuestra herboristería tradicional, ¿verdad? Que a lo mejor pueden tener aplicaciones o tienen efectos diferentes. Hay personas que están estudiando por ejemplo, los efectos de ciertas plantas y tratar de sacar extractos para producir medicamentos que ayuden, por ejemplo, a bajar la hipertensión arterial, que es un mal que afecta a gran parte de nuestra población, ¿verdad? Eso podría significar que los remedios sean más baratos. El tema del dengue, yo decía la vez pasada a unos colegas de ustedes, el tema del dengue no es un problema que le preocupe ni a los laboratorios franceses ni a los investigadores norteamericanos, porque no les llega. Ese es un problema nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar la solución a ese tipo de enfermedades que enluta a cientos de familias paraguayas todos los años. Por cierto, ahí está, salía hace un momentito, no sé si viste el número para que nos manden mensajes, José Antonio. Le preguntamos al doctor Morínigo qué pensaba de la vacuna contra el dengue, que ahora que se va a hacer una vacunación masiva en Brasil. Sí. Y bueno, yo quiero centrarme ahora en solucionar los focos, nos dijo hoy en radio. Como que no era la solución directa, milagrosa. Lo que había que hacer era concientizar y promover la limpieza, promover la eliminación de criaderos, todo al hilo de esta vacunación que se va a hacer o se está haciendo en Brasil con la vacuna japonesa. Lo que pasa es que ahí el tema es el costo. Yo creo que a lo mejor esa es o sea, no es una realidad esa. Lo que pasa es que creo la realidad sería luchar con las dos cosas, vacunación y... Claro, no escuché la entrevista, pero creo que el tema es que el costo de la vacuna es bastante elevado, ¿verdad? Pero habría que ahí sopesar como política pública si no es mejor, pero eso ya es una decisión que los expertos van a tomar. A mí me extrañó porque realmente yo pensé que serían las dos cosas interesantes, ¿verdad? Porque no es un tema de paso, vos ya estás probando si la vacuna es efectiva, si se sigue extendiendo. Por eso me extrañó la respuesta, porque no, vamos a lo concreto, y lo concreto ahora que hay mucho foco, mucha gente sucia, mucha gente que no cuida, que no limpia, pero bueno, creo que las dos cosas, no sé. Pero ahí, por ejemplo, hay una cuestión, y por eso es que es importante esta combinación de distintas disciplinas científicas, porque ahí tendríamos que entender por qué somos como somos, y ahí es donde entran, por ejemplo, las ciencias sociales, los antropólogos, los sociólogos, que pueden guiar en el tema de cómo hacer que estas campañas que a veces se hacen a través de los medios de comunicación sean mucho más efectivas. Porque ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que se hacen inversiones en campañas publicitarias para generar sensibilidad, pero no consiguen los efectos que se buscan, ¿verdad? Voy a leer mensajes, pero llega de todo tipo, ¿eh? Tranquilo. Llegan al 0981-169-744, 0981-169-744, el WhatsApp de NPI, para que nos manden todos los mensajes que les parezca bien. Te voy a leer uno. Como negociado, como curro, es excelente. Utilizar los pocos informados o con desconocimiento, dice. Nosotros creo que se ha demostrado el efecto fundamental de tanto el programa Prociencia 1 y hoy en su etapa inicial el Prociencia 2, los efectos positivos a través de distintos proyectos. Como dije, son más de 600 proyectos que se realizaron en todo el país. En Prociencia 2, algo que se ha corregido y se ha tratado de incentivar es que haya proyectos de investigación que justamente solucionen o se enfoquen en distintas regiones del país para buscar soluciones a los problemas que les afectan. Un ejemplo, somos un país exportador de soja. Hay todo un equipo de investigación que está trabajando para generar una especie de soja más resistente a la sequía, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? No llegan las lluvias suficientes y se pierde toda la cosecha, y eso es un daño económico no solamente para el productor, sino que también para toda la sociedad, de verdad que
no hay la producción esperada. Entonces, entender eso, ¿verdad? De que los investigadores están buscando soluciones para los problemas que en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Volvemos a lo mismo, perdón. La falta de conocimiento y educación hacen que se genere, que todo el mundo crea que nadie hace nada, que son los vagos, que son, perdón lo que decía, una broma, unos científicos locos, tipo así, con los pelos todo así, que están... Y es una lástima que nos perdamos, porque de verdad tenemos profesionales buenísimos que estudian tantas áreas como lo estás diciendo, y sería lindo que se respete mucho más los profesionales paraguayos, que hacen un esfuerzo enorme, que muchas veces tienen un presupuesto bajísimo y tienen que estudiar, prepararse, bueno, en fin, lindo el programa Familia Martínez Hernofer. Gracias. Gracias por el programa, lindo, por supuesto que es lindo, con los invitados que tenemos que hablamos de todos los tipos de los temas, es bueno. Entonces, vos sabés que te quiero contar algo que me llamó la atención y a la audiencia también. Hace unos meses nos invitó la CAPRO, que es la Cámara Paraguaya Procesadoras de Oleaginosas y Cereales del Paraguay, a hacer un recorrido por Argentina, por Buenos Aires y Rosario, donde están los principales puertos, que ya que hablaste de la soja me acordé, los principales puertos, y estando en la Bolsa de Rosario me llamó mucho la atención porque en la Bolsa de Rosario tienen su propio laboratorio de investigación y estuvimos recorriendo el laboratorio de investigación y nos pareció increíble hasta dónde llega. Para ellos determinan si hay un problema arbitral, si la soja era del tamaño que tenía que tener, ellos analizan los granos, analizan qué fascinante es y todo lo que no sabemos y todo lo interesante que es para asegurarte, por ejemplo, a la soja, otros granos, hay todo tipo de... Qué maravilla, si el aceite tiene la corrección, bueno, tienen todo lo que es en la bolsa, ¿sí? Hablando de soja, hablando de la bolsa de la soja, hablamos de empresas privadas y hemos hablado antes del Estado, pero también me gustaría saber si las empresas privadas apuestan por la ciencia en Paraguay. Evidentemente se tienen que preocupar primero de su negocio, de atender a su negocio, pero ¿apuesta la empresa privada en promover en general el I+D, la ciencia, del rubro que sea? En estos últimos años, además de los programas a través de un préstamo del BID, el CONACYT ha desarrollado ProInnova. Y una de las características que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también justamente poca gente sabe, es que los miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no tienen ninguna remuneración. Es un trabajo ad honorem, y donde están representados representantes de los ministerios, de las organizaciones civiles y también del sector empresarial. Están representantes de la FEPRINCO, la Unión Industrial, de la Asociación Rural del Paraguay. La inversión del sector privado en ciencias sigue siendo muy bajo porque no tienen un incentivo. Entonces, una de las cuestiones que hoy se está hablando y una de las soluciones para garantizar y desarrollar aún más ciencia en Paraguay es el restablecer algo que está creado por ley, que es el FONACYT, el Fondo Nacional de Ciencia. Yo ya me lío, perdón, con tantas siglas. Bueno, es el Fondo Nacional de Ciencias. Vale. En ese Fondo Nacional de Ciencias está previsto que vos, empresa privada, querés mejorar, por ejemplo, tu producción de soja, tu producción de yerba mate, lo que estaba diciendo Héctor del tema de poner un laboratorio. Entonces, todo lo que vos inviertas puede entrar a través de ese fondo nacional y te puede generar una exoneración impositiva. Pero eso obviamente hay que negociar con el Ministerio de Economía. O sea, hasta que no está activo. No está activo, pero es una posibilidad, ¿verdad? Porque de hecho hay algunos sectores que han invertido bastante en tecnología, en investigación, y principalmente, por ejemplo, me estoy recordando el Centro Yerbatero Paraguayo, que trabaja con varias universidades, principalmente con las universidades del sur, y que están desarrollando programas bastante interesantes, porque la yerba mate es un producto prácticamente esencial para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay sectores que van invirtiendo y que van trabajando en fomentar la ciencia. Y también tenemos que entender algo que es importante y que hoy en día estamos con todos estos avances tecnológicos. Si nosotros no generamos una soberanía y no una capacidad, estamos perdiendo oportunidades. Claro que sí. Entonces, no somos competitivos. No somos competitivos, porque el día de mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando venga una empresa que cada vez son más tecnológicas y no tenemos la capacidad, porque finalmente, ¿cuál es la característica? Porque siempre hablamos también de la educación, porque finalmente la ciencia está vinculada con la educación.
¿Cuál es la diferencia entre una universidad de primer mundo con una universidad del Paraguay? Es que sus investigadores todos los profesores son investigadores. En Paraguay eso no ocurre, ¿verdad? Entonces, o sea, imagínense que tenemos casi 10.000 docentes universitarios y tenemos solo 700 investigadores y investigadoras categorizados en el Programa Nacional de Investigación. Entonces quiere decir que no llega ni siquiera al 10%. Entonces esa es una realidad y ahí es donde hacer ciencia ayuda a tener mejores elementos. No todos se van a dedicar a la ciencia, pero vas a tener mejores profesionales en cada una de las áreas. Perdón, ¿ustedes trabajan de alguna manera con el PTI, con el Parque Tecnológico de Itaipú? ¿Tienen algún tipo de relación o no? Nosotros, por lo menos con la sociedad científica, no. Eventualmente y tangencialmente en algún momento en el pasado, cuando yo estaba en una universidad pública, sí trabajamos con el PTI, pero eso ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Porque creo que están también tratando de actualizar, de mover, de gestionar un poco más, de investigar mucho más. Volviendo al tema, perdón, una de las cosas, y a lo mejor me meto, pero bueno, para eso me vas a explicar, que todo esto, cuando se habla muchas veces de la agricultura paraguaya, por ejemplo, se invierte, me imagino que deja mucho más dinero y las empresas dedicadas a la soja en investigar sus granos, en investigar lo que sea. Pero ¿hay alguna forma si con investigación se pueda mejorar cuando se habla de la calidad de ciertas hortalizas, nuestros productos? Los tomates, por ejemplo. Tomates. ¿Vos tenés tortícolis o qué? No, es que si no se me sale el... Es que de repente, perdona la audiencia, pero que me mirás así como si fueras Robocop. No, me muevo para que no se me salga el... Perdón, Eric. Tranquilo. ¿Qué decías, José, perdón? Bueno, tomates, ahí hablamos muchas veces de contrabando, por también falta de... Bueno, es un tema delicado, ¿no? Pero hay temporadas en las que no se pueden producir diferentes hortalizas o porque no tienen la suficiente... O gobernaciones en Paraguay, perdón, que tienen una tierra un poco rara, Paraguarí creo que tiene algunas zonas que tiene problemas a la hora de cultivar también, ¿verdad? Agua y otras gestiones. Hay proyectos bastante interesantes que desarrollan los investigadores tanto de universidades públicas como universidades privadas o del propio instituto, el IPTA, ¿verdad? Que es el técnico agropecuario que depende del Ministerio de Agricultura, que varios de esos proyectos, incluso de estas instituciones, han sido financiados por el CONACYT en estos últimos años y hay varios investigadores que trabajan, por ejemplo, el tema de mejorar la agricultura familiar, el tema de producción de hortalizas, el análisis de los suelos, ¿verdad? O sea, hay todo un laboratorio de suelos, ¿verdad? Que van ayudando. Entonces, ellos le pueden decir a una persona, este suelo necesita tales o cuales intervenciones, claro, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente interesante este espacio que ustedes nos dan y que es importante señalar. Cuando estamos defendiendo la ciencia en Paraguay, de alguna manera estamos defendiendo el futuro para todos nosotros, porque de eso se trata, ¿verdad? De buscar las soluciones a los problemas que nos aquejan, a los problemas que tarde o temprano nos pueden afectar en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestro desempeño social incluso. Vos dijiste que historiador, ¿verdad? Sí, yo soy de historia. Vale, vamos a hacer un poquito de historia. ¿En dónde crees que está la falla en que la población, las instituciones no le demos la importancia que ustedes tienen? ¿Dónde crees que es el origen de todo esto? Yo creo que tiene mucho que ver con una política educativa que viene ya desde la década del 40, bastante autoritaria, porque el mundo académico siempre es un mundo más libre, más acostumbrado a las críticas, y los gobiernos autoritarios sucesivos que tuvimos desde el 40 hasta 1989 no vieron con muy buenos ojos el tema del desarrollo de una libertad académica, del espíritu de crítica. Tenemos que recordar que hasta 1989 teníamos solamente 2 universidades. No podíamos ser tan listos, tan independientes, tan preparados. El Consejo Nacional de Ciencias se crea recién en 1997 bajo la presidencia del ingeniero Guasmosi. O sea, son casi 10 años después del golpe que finalmente se crea una entidad para fomentar la ciencia. Entonces, lo que no tenemos es esa tradición científica y de valoración que, por ejemplo, sí tienen nuestros vecinos de Argentina. Argentina es un país que tiene 5 premios Nobel y tiene una tradición establecida a partir de
ese reconocimiento que se tiene a la labor del científico. O en el caso de España, con la famosa Junta de Ampliación de Estudios que empezó en la década del 20, que a pesar del franquismo igual fueron desarrollando centros de investigación y toda la tradición científica que empezó un Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso nosotros no tuvimos. ¿Y ahora qué tenemos en la educación, en la malla curricular de la educación primaria, básica? Porque ahora los niños y muchos jóvenes o adolescentes, niños sobre todo, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser youtuber, influencer y poco más. ¿Cómo les incentivamos? Ayer tuvimos una actividad que es la segunda vez que hicimos el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, una fecha puesta por la UNESCO. Es verdad, antes hablamos. Sí. Es el domingo, el 11. Entonces, ayer tuvimos 160 niñas y adolescentes en la sede de la sociedad, donde pudieron interactuar con las científicas de todas las áreas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque me decía una mamá, por ejemplo, que su hija después de esa actividad y de conocer un poco, le dijo, bueno, yo quiero ser antropóloga. No, y después otra niña me decía al papá que ahora salió convencida de que ella quiere ser médica, pero no médica solamente para curar, sino para encontrar la cura para muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con eso. O sea, el año pasado, a través del Benjamin Franklin Science Corner, tuvimos 14.000 jóvenes, niños y niñas que pasaron por esos espacios donde ellos tienen ese contacto, porque finalmente hoy que estamos tan sobreestimulados con la tecnología, con el teléfono, vos tenés que tratar de saber engancharles a estos jóvenes y a estos niños, ahí es la base. Entonces ahí se trabaja mucho sobre eso y se les enseña sobre el espacio, sobre experimentos, microscopios. O sea, tenemos un programa que creemos que es una experiencia bastante interesante, lo estuvimos discutiendo incluso con expertos de otras áreas, ¿verdad? Para ir difundiendo esta manera de acercarse a la ciencia. Y de hecho estamos tratando de generar espacios para ir difundiendo esa pedagogía científica en las próximas generaciones. Vamos a ir nos va a dar un consejo José, pero te quiero hacer una pequeña broma antes. ¿Hay algún científico que esté estudiando la corrupción, si está en el ADN, si se puede hacer... Es digno de estudio. Perdón, si se puede hacer una vacuna? Dice, mira, se encontró la vacuna anticorrupción. Dios mío, teníamos una larga lista. ¿Quién tenemos que vacunarles obligados? Perdón. Sujetos de estudio y prueba tendríamos. Sí, conejillos de India había muchos ahí para estudiarles. ¿Qué nos recomendás? Estamos de vuelta y me quedó la duda para volver a aclarar. De voluntad, el presidente y Lea Jiménez le dijeron que sí, pero la preocupación ahora es que quede reflejado en el proyecto que se va a presentar y que depende de la aprobación o no, que quede bien reflejado. En el proyecto de ley, claro, porque una de las abogadas, la doctora Franco, por ejemplo, señalaba que en el proyecto del FONAE, remitido al Poder Legislativo, uno de los artículos de la ley que crea el FONACIDE que quedan derogados es el artículo 1, que es el ámbito de aplicación. Entonces, al momento que el ámbito de aplicación queda derogado, entonces prácticamente toda la ley queda sin efecto, la anterior, ¿verdad? La que creaba el FEI y todo lo demás. Entonces, lo que nosotros queremos es que conste exactamente como disposición transitoria de que todos los fondos destinados al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación que están comprometidos hasta el 2027 sigan siendo ejecutados. Solamente eso es lo que pedimos. Que eran los 84 millones. Los 84 millones para el caso del CONACYT, pero también son los fondos para primera infancia, para ¿becas? El fondo para becas de Becal, para fondos el fondo de cáncer, el fondo de salud. O sea, son varios programas que son financiados a través de este dinero. Perdón, sí, un segundito. Quiero saber nomás si les dijeron un plazo, darnos 5 días, 10 días para que se incluya o nada. No, en ese momento aceptaron, se le entregó la propuesta de la redacción, incluso ya se entregó eso como una propuesta, y bueno, pero ahora está en el ámbito del Poder Legislativo, entonces también vamos a ir haciendo, de hecho ayer creo que hubo una audiencia pública, varios de nuestros colegas estuvieron presentes, y ahí es donde manifestamos nuevamente nuestra preocupación, ¿verdad? Porque finalmente estamos preocupados, y principalmente los investigadores más
más jóvenes que han tomado como una carrera el ser investigador en el Paraguay, porque eso es lo que se había asegurado a partir de la creación del programa en el 2011. Todo, ustedes crean nuevos intereses hacia la ciencia y la investigación, que nos digan ahora no hay fondos, no, los padres le digan, ¿qué te vas a estudiar si no hay fondos? Exactamente. Eso hay que corregir también para que sigan nuestros investigadores. José. Estamos viendo en pantalla ahora mismo la distribución del FONAI, ahí vemos en la parte de arriba donde pone fondo para la excelencia de la educación e investigación, representa todavía. Todavía sigue vigente todavía la ley. Un 30%, un 28% Tesoro Nacional, un 10% para la salud, la Agencia Financiera de Desarrollo un 7% y el 25% es para gobiernos departamentales y municipales, y luego hay una subdivisión también ahí. Bueno, pero el 30% de FONAE iría destinado a todos estos temas que estamos hablando. Eric, que igual tú nos puedes sacar de duda, ¿llegaron a hablar de dónde iba a salir esa plata? Porque es el gran interrogante que hablamos todos los días. Ellos dijeron que iban de las recaudaciones, que las recaudaciones estaban mejorando, que iba a pasar a ser de fondos genuinos del presupuesto del Tesoro Nacional, ¿verdad? Y ahí es donde a veces hay algunas dudas. Ayer, por ejemplo, el doctor Christian Scher dudaba que si se tiene tanta esperanza en el Tesoro Nacional, entonces ¿por qué no, este nuevo fondo no se financia directamente de esos recursos, ¿verdad? Entonces hay más dudas e incertidumbres, y lo que nosotros queremos es tener certezas, ¿verdad? Porque si no, estamos construyendo, en este caso, estamos construyendo el desarrollo de un país sobre incertidumbres, y nosotros necesitamos ciertas certezas, por lo que volví a insistir. Un proyecto de investigación finalmente es una inversión de capital humano, de recursos, y son recursos de todos los paraguayos, de recursos públicos, entonces hay que darle un buen uso, y estamos hablando de dejar prácticamente en esa duda, ¿verdad? Toda una serie de proyectos. En diciembre pasado se han adjudicado más de 200 proyectos, ¿verdad? Que tienen que comenzar a ejecutarse este año, ¿verdad? De todas las instituciones públicas y privadas, ¿verdad? José. ¿Qué pasa con la fuga de cerebros? O sea, es tan alarmante como a veces nos comentan, que se va mucha gente fuera a investigar, a desarrollarse, porque todo tiene que ver también con el apoyo que tengan en el país. Si no, se van a ir fuera y los cerebros desaparecen. Y en el primer proyecto de Prociencia hubo una repatriación de 12 profesionales que fueron repatriados, que fueron traídos al Paraguay en distintas áreas de la ciencia, y ahora está nuevamente el llamado para tratar de atraer a los colegas investigadores paraguayos que están radicados fuera del país, ¿verdad? Pero por eso hay que garantizarle a esas personas que, bueno, vos vas a volver, vas a dejar toda tu vida fuera del Paraguay, pero nosotros te aseguramos que los próximos 15, 20 años vas a tener financiamiento para tu actividad científica. Y no te vas a hacer rico siendo científico, ¿verdad? No, obviamente, por eso nos hemos dedicado a otra cosa. No, está bien. A no ser que tengas una patente o algo. No, claro, que es lo que también se busca incentivar, que creemos patentes, porque eso también es importante. En la medida que se van creando patentes, vamos generando recursos para el país. Bueno, ojalá sigan las investigaciones. Hay realmente cada día más laboratorios paraguayos que trabajan mucho. Hay un tema particular que a mí me fascina, que es todo lo que tenga que ver con los animalitos. Así que soy animalero, entonces estoy descubriendo muchos laboratorios que hacen productos muy competitivos de marcas extranjeras, así que ojalá se siga la investigación y solucionemos muchos temas, tanto para los ganaderos como para los mascoteros como yo, que nos gustan las mascotas. Eric, ha sido un placer tenerte, el tiempo voló, pensé que íbamos a estar más lentito al ser científico, pero hablando del mundo, pero puede ser interesante y atractivo, qué malo soy. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y volver a insistirle a la audiencia. Un país que no tiene ciencia no tiene futuro, y hoy más que nunca eso se ha demostrado con esta pandemia que hemos sobrevivido, la importancia y la relevancia de la ciencia para el desarrollo de las sociedades. Y es algo también que podemos exportar nuestras creaciones, nuestros inventos, nuestras mentes paraguayas. Gracias. Ya estamos al aire, ya estábamos charlando, que no podemos parar de hablar, recibiendo a nuestro siguiente invitado. José, ¿nos presentas? Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar, salimos de la ciencia y vamos a entrar en otra ciencia, que es la de administrar bienes que incautados.
Sí, incautados por el Estado, a través de una entidad nacional, entidad nacional, ¿cómo se diría? Una secretaría nacional, secretaría, que no me sé la palabra, perdón, que es la Senavico. Y para hablar de este tema tenemos al director jurídico de Senavico, que es el señor Gonzalo García. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿qué es un director jurídico de la Senavico? Bueno, todas las consultas internas que se realizan dentro de la institución con relación a la normativa aplicable se encarga de la asesoría jurídica. También tenemos la facultad y la obligación de defender los intereses patrimoniales de la Senavico con relación a demandas que se van presentando durante el transcurso de la administración de bienes. Es una secretaría relativamente nueva, ¿verdad? ¿Cuándo fue creada? ¿En el 2018? ¿Cuándo fue? ¿O 2015? Sí, en 2017 empezó otra vez en el 2018. La Senavico, la Secretaría, sí. Yo estoy en el área legal, pero... Sí, no, digo la Senavico como Senavico. Sí. La Senavico es un órgano técnico superior especializado, es el término que da la norma, encargado en la correcta guarda, custodia, administración y disposición de bienes incautados y comisados. Hay una ansiedad de parte de la población que no termina de entender todas las trabas jurídicas que pueden llegar a tener ustedes a veces a la hora de disponer y trabajar con el dinero, con las propiedades. Y entonces es muy interesante tocarlo desde ese punto, porque varias veces cuando hemos hablado en otras épocas nos decían, bueno, pero esto... A ellos les figura la Fiscalía como prueba. Esto no se puede tocar. Esto todavía está en un limbo que hasta la Fiscalía libere. No es tan fácil la burocracia que hay en ese aspecto, ¿verdad? Sí, es bastante complejo. Existen dos estados durante la administración de los bienes. Cuando los bienes están incautados, se refiere a que aún no tienen una sentencia definitiva. Ah, ok. Y cuando están comisados, significa que ya efectivamente... el órgano jurisdiccional determinó que ese bien es producto de alguna actividad ilícita, de alguna ganancia indebida, ¿verdad? Eso es muy importante porque lo primero que queda es incautado y ya creen que es posesión ya y que se puede disponer. Exacto. Estos recursos que más adelante vamos a desarrollar son fruto de la venta de bienes comisados, o sea, son bienes que ya tienen sentencia judicial y que son distribuidos conforme lo establece la propia ley. La propia ley de la Senavico establece una distribución y establece que el 50% de los comisos serán destinados a fondos para rehabilitación, reinserción y prevención de hechos punibles. Y el otro 50% para fortalecimiento de las capacidades de las instituciones involucradas en la lucha, ¿verdad? Durante la etapa de incautación, sí, nosotros tenemos varios inconvenientes porque administramos bienes que necesitan ser monetizados por su naturaleza. Inclusive ganadería, ¿verdad? Claro, todo lo que coma, así como nos enseñaron en los talleres de intercambio de experiencia con otras oficinas, todo lo que coma es un problema y eso tiene que monetizarse. Y bueno... Pero ¿y cómo hacen? Perdón, ya sé que a lo mejor no es tu área directa, pero tienen que volverse empresarios, ganaderos, tienen que estar atentos cuando conviene, no conviene, pero encima las últimas informaciones que ellos tenían era que son pocos funcionarios realmente para... Sí, somos pocos funcionarios, pero nuestra ley nos habilita a tercerizar. Ah, bien. Entonces, gracias a la tercerización y a la contratación de expertos en cada área, porque como bien habías dicho, Luis, son áreas muy diferentes y uno no sabe qué puede llegar a administrar el día de mañana. Pero gracias... Perdón, porque hay una parte a veces legal dentro de las empresas del narcotráfico, de otras cosas, a veces tienen ramificaciones legales. O sea, que son empresas constituidas legalmente, pero que no se sabe de dónde... Exacto. Y nosotros cuando detectamos durante la administración que son empresas que realmente funcionan, contratamos administradores, terceros que se encargan de mantener esa empresa y por ende mantener el empleo, ¿verdad? Nosotros administramos varias empresas privadas que siguen trabajando, siguen produciendo trabajo a toda la población que está prestando su servicio ahí, ¿verdad? Sí. No, quería saber, curiosidad, ¿estáis obligados a que esas empresas tengan beneficio o solo mantenerlas en el nivel en la que Senavico recibe? Camila sí daba pérdida. Bueno,
La ley habla de mantenimiento, pero si nosotros logramos que se vuelva productiva, o sea, que tenga utilidades, un porcentaje de esas utilidades va al fondo especial de la Cenavico para mantenimiento de bienes. Entonces a la Cenavico siempre le interesa que la empresa produzca utilidades para poder ir cargando su fondo de mantenimiento. ¿Qué pasó? Pero te puedo preguntar, perdón que no nos conocemos mucho, espero que sigamos hablando, porque yo voy y vengo con los temas y no se me va. ¿Qué pasó con algunos como, creo que fue Cucho que reclamaba que no había estado todavía, que se utilizaron? ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, en el caso del señor Cabañas, bueno, se solicitó la venta anticipada de vehículos de alta gama, como de público conocimiento, un Lamborghini. Ese vehículo fue subastado públicamente y el fruto de esa subasta ahora está en una cuenta bancaria. Ese dinero no se va a disponer hasta tanto se resuelva el... Pero había que venderlo. Sí, por la devaluación y el alto costo de mantenimiento. Encima era un favor hacia él realmente, ¿verdad? Porque si ya no... Sí, esa justamente... Bueno. En otros países que ya está más desarrollada la administración de bienes, los procesados solicitan que se moneticen los bienes, así se congela ese valor, porque un proceso puede durar 10 años y un bien, como en el caso de los vehículos, en 10 años pierde totalmente su valor. Y para él, en el caso de ser declarado inocente, es una pérdida enorme, porque va a recibir algo que no va a valer prácticamente nada. O sea, en el caso de que se haga una venta, en este caso de un vehículo, de otra propiedad o lo que sea, por devaluación, esa plata entra en una cuenta que no se toca, que genera intereses, que se quedan ahí otra vez, y si la persona es declarada inocente y ha lugar a devolverle eso, se le devuelve. Exacto, el dinero más los intereses corrientes a la vista. Entendido. Y con eso esa persona recupera parte de su patrimonio. Porque caso contrario, en 10 años se le va a entregar un vehículo que no va a valer prácticamente nada. Hablando de eso, se hablaba muchas veces con otras anteriores administraciones de Cenavico de que podía haber muchos vehículos, motocicletas y otros... Hasta helicópteros, creo que había, lanchas. Sí, pero que estaban abandonados, por decirlo así. Es que están en un limbo legal, creo, ¿verdad? Que estaban en un limbo legal. ¿Eso continúa? ¿Se ha mejorado? Se está trabajando. Bueno, la transición entre la ley de la Cenavico y como antes se manejaban estos bienes tiene un proceso. Y bueno, actualmente sí existen aún esos tipos de vehículos y se está trabajando con el Poder Judicial, por sobre todo, en la inscripción para la posterior venta. Y en caso de que no se puedan inscribir ya porque están obsoletos, tenemos la facultad legal de poder vender como chatarra, ¿verdad? Entonces sí, eso es un trabajo y también es un recurso, porque aunque sea chatarra, genera un recurso para el Estado. Entonces ese es un trabajo que estamos coordinando y creo que dentro de poco vamos a hacer una venta grande de esos tipos de bienes que van a liberar espacio en los depósitos y van a generar recursos institucionales. Aparte de los 27.000 que vamos a hablar ahora, ¿de qué ibas a hablar vos? Sí, quería tocar un tema antes porque hablábamos antes de cuántas personas integran la Cenavico, ya nos dijiste que se podía ampliar en función de las necesidades de administración y demás. Tercerizar, mejor dicho. Pero yo me anoté aquí el valor de los bienes que actualmente está administrando Cenavico y más o menos cómo está distribuida esos bienes. El valor son estimaciones porque no todo aún se llegó a tasar, pero un valor aproximado de más de 600 millones de dólares en bienes. 600 millones de dólares. Sí, los porcentajes más altos se refieren a inmuebles, porque hablamos de inmuebles rurales de un altísimo valor. ¿Qué es lo que más, por lo que más tenéis, ¿no? Es lo que más valor tiene, ¿verdad? Ahora, en cantidad sí tenemos más vehículos, pero no tienen ese valor, ¿verdad? ¿Es que se puede tener una idea de cuántos tipos de empresas están administrando ahora? ¿Y de qué rubro? Bueno, en su mayoría son ganaderas. En su gran mayoría son ganaderas. O sea que todos los narcotraficantes o muchos les gusta el ganadito de los ganados. Y es una actividad ¿fácil de blanquear o qué? De riesgo, sí. Tengo entendido que en la CERPELAT están trabajando para mejorar el sistema de control en esa área.
Y también otra área, otras empresas tenemos inmobiliarias y también tenemos una fábrica de cartón. Pensé que me iba a decir de billetes, perdón. Es broma, estoy un poco de viernes hoy, doctor. Es una fábrica de cartón y también tenemos ese mismo grupo se dedicaba a la venta de vehículos de alta gama, ¿verdad? Entonces esos serían... Pero qué interesante lo del ganado, porque realmente muchas de las situaciones que hemos leído ha habido ganado de por medio. Sí, es un área que lastimosamente fue afectado por el dinero mal habido, ¿verdad? Otra pregunta que te quería hacer, Gonzalo. El arte, por ejemplo, cuando pues hay muchos de estas personas que les encanta decorar su casa con obras de arte, con estatuas, ¿Cómo se procede? Porque hay que hacer una evaluación, ¿no? del costo real en el mercado. ¿Qué se hace con ese arte? Bueno, hace poco hubo un caso muy mediático en el cual se allanó un inmueble y se encontraron muchísimas obras de arte. Recordamos que estaba lleno de Sí, cuadros. Pero ¿cómo eran esas obras de arte? Esas obras no se incautaron. Ah, ¿no? No, el Ministerio Público no incautó porque tengo entendido que solamente tenían una orden de detención con relación al procesado. ¿Pero eran reales las obras de arte? Y no se llegaron a valorar ni a tasar ni a... Cenavico, ¿no? Claro, nosotros administramos lo que incauta la Fiscalía no llegó a incautar. Y bueno, quitando ese allanamiento que sí, si es que llegaron a hacer obras reales, iba a ser... ¿Pero tenéis alguna obra real? Perdón, tenemos, pero muy pocas. Cuadros de autor tenemos 4 o 5. ¿Y te acordás de quiénes son? Perdón, quiero saber. De Coqui, de... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarte descansar un ratito, a la vuelta hablamos ya del plan, 27.000 millones van a destinar, ya hablamos un poquito, pero vamos a profundizar cómo al fin a través de un decreto ya pudieron ustedes... efectivizar, ¿no? O encaminar el tema, encaminar el proyecto. Ahora volvemos contigo, doctor. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Que no sé, pensé que escuchó usted. Ok, nos vamos a cuidar nuestra salud bucal. Ahora Asunción y Gran Asunción tienen, como las grandes metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencia las 24 horas, los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente. Odonto siempre a la vanguardia y brindando soluciones para todos. La única que además tiene Odonto 24 horas de atención, incluyendo odontopediatría. Odonto se extrae en Asunción, en el centro de atención 24 horas, lo pueden encontrar sobre Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal. Odontos, porque el dolor no puede esperar. La verdad que no puede. Creo que uno de los dolores más feos que hay es el dolor de muelas o de dientes, de verdad. Y hay muchas personas que a veces se convierten en dolor de muelas. Ahora volvemos. De prevención, de rehabilitación y de combate. Una vez que estuvo terminado todo lo que es el proyecto del plan SUMART, fue lanzado por el presidente de la República en la Secretaría Nacional de Deportes, y después de ese lanzamiento el Consejo hizo los llamados. Se hizo una reprogramación presupuestaria porque estaban recursos pendientes de ser adjudicados. Esos recursos, con la cooperación del Ministerio de Economía, se pusieron dentro del presupuesto de la Cenavico, y con esos recursos ya disponibles hicimos el llamado. Una vez que hicimos el llamado, se presentaron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y los dos proyectos... Pero perdón, ¿se presentaron solo los dos porque quisieron o por qué? No, se presentaron en realidad 3 oferentes, pero los que tenían las condiciones técnicas legales eran los dos ministerios. Ok, otra cosa eran las valoraciones que ustedes necesitaban, pero otra cosa es el interés de ciertas instituciones. Exacto. Porque pedían muchos requisitos, son muy estrictos para acceder. No, lo que se requería para cada llamado en particular, porque eran 2 llamados, uno era para prevención y otro para rehabilitación, era que la institución pública esté facultada legalmente a ello, y que cuente con la experiencia para poder hacerlo. Y eso
Perdón, te quería aclarar una cosa. No vos, quería aclararle mucho porque estos días que se estuvo hablando tanto, no sé, alguna gente me dijo, ay, pero bueno, otra vez la drogadicción. Quiero recordarles que todos los días se está hablando que la cantidad de delincuencia y la subida de la delincuencia en Paraguay, mucho se debe al problema de las drogas en todos los sentidos, desde el consumidor más para él mismo hasta el narcotraficante más grande. Estamos invadidos El de microtráfico drogas. es terrible. Así que es fundamental tratar desde la base. Quería aclarar eso porque algunos no entienden la profundidad de la delincuencia que hay en este país, es muy grave por el tema de la droga. Exacto, la droga es la principal herramienta que afecta a toda la juventud de ahora y es el componente vital que genera esta inseguridad, ¿verdad? Afecta mucho la seguridad ciudadana, el consumo de drogas, el negocio que hay detrás. Todo lo que hacen los adictos que no cuentan con recursos para poder comprar estas sustancias. Entonces, desde el punto de vista preventivo y médico, hacía falta tener más recursos e impulsar este proyecto. Y bueno, se presentaron estas dos instituciones públicas. El Ministerio de Salud con estos recursos va a habilitar un centro de rehabilitación de larga estancia. Eso el Estado no contaba. Si bien en el sector privado habían ofertas, sí. Esto va a ser un servicio público, va a ser cero costo para la ciudadanía. Esto es aparte del Centro Nacional de Adicciones. Exacto, el Centro Nacional de Adicciones va a evaluar en caso que el paciente requiera un tratamiento de larga estancia para deshabituarse al consumo de drogas, va a ser derivado a este centro en Piribebuy. Es D3 porque el nombre del centro, porque es un local de la Senat, ¿verdad? Y la capacidad es de 30 camas, pero ese centro D3 va a contar con fondos para derivar a locales o a instituciones del sector privado debidamente habilitadas. Es decir, la cobertura no se limita solamente a las 30 camas. En caso de necesidad, el Ministerio de Salud va a contar con recursos para derivar a pacientes al sector privado que cuenten. ¿Esto no se hacía hasta ahora? O sea, No, la gente recurría a ONGs, a iglesias. ¿Sabes qué? Perdón, estoy pensando mientras te escucho, doctor. Qué lástima, estoy muy obsesivo con una ley que se presentó y me parece fantástica, que es la ley de salud mental y que no se está aplicando por una falta todavía en su momento no se le había destinado, ¿cómo se dice?, presupuesto. Se suponía que este 2024 ya entraba porque es una ley de salud mental, va a venir muy bien también para trabajar con todo esto. Sí, de hecho, la ley de salud mental, en algunos de sus artículos habla que la adicción es también un problema de salud mental. Claro. Y en el proceso de sumar también estuvimos trabajando con la encargada del área de salud mental del Ministerio de Salud. ¿Y se va a hacer algo o no? No, ahí ya no intervino, no va a llegar. Para el tema de adicciones, sí. Para el tema de adicciones. En concreto, el tema de adicciones, sí. Sí, el tema de adicciones, sí. Y de hecho, igual tenemos más recursos para ir ejecutando. O sea, esto es el inicio. Va a ir surgiendo. Este es el inicio, okay. Y vamos, ahora vamos a tener una subasta dentro de uno o 2 meses y vamos a ir juntando más recursos en las subastas y vamos a volver a hacer un llamado para potenciar más el área de salud. Te quiero hacer otra pregunta, porque no sé si está bien utilizado el término, leí en muchos lados y me llama la atención, dice, el gobierno nacional anunció que la Cenavico invertirá, no es invertir, ¿verdad? 27.000 millones, no está mal ese término, invertirá. Invertir es para recoger, para recibir. Claro, en realidad el término sería destinará. Destinará, ¿verdad? Porque o no es que hacen una inversión para tener interés. Exacto, no va a haber una contraprestación, es el destino que está en la propia ley. Destinará, entonces, más claro. Que invertirá, voy a tacharme, porque me parecía raro que usen ese término. Sí, porque invertir parece que genera una... Es como negocio, es como, no sé, una inversión. ¿Le quería hacer la última pregunta? Sí, Gonzalo, estos 27.000 millones son parte de lo que se ha generado desde el 2017. Este dinero, esta plata, ¿estaba en cuentas en la banca comercial o cómo, por entender un poco el sistema? Sí, estos recursos están en el Tesoro Público. Desde que la Cenavico se creó,
fue recibiendo dinero comisado. Ese dinero comisado la Cenavico fue depositando en el Ministerio de Hacienda, que era en ese momento. Después se trabajó con el Poder Judicial para lograr las inscripciones. Teníamos un problema, teníamos bienes comisados y no podíamos vender. Se trabajó muchísimo con el Poder Judicial y gracias a ello crearon una oficina. Con esa oficina se lograron inscribir los bienes a nombre de Cenavico y Cenavico comenzó a vender. Y desde que empezamos a vender bienes registrables, todo el fruto de la subasta a Tesoro Público, y ese dinero está en Tesoro Público. Y no hablé nomás, aparte de esto del dinero para salud, también hay un recurso para educación, que es el Plan Pilar, y es un proyecto súper interesante que busca fortalecer la prevención desde los colegios, de las escuelas. Ahí en la base también hay, lo siento doctor, se nos fue volando el tiempo, es un tema que realmente a mí me apasiona porque hay un antes y un después de este decreto. Constantemente cuando nos dedicamos a los medios, ¿qué pasa con el dinero? ¿Dónde está lo incautado? ¿Cuándo lo vamos a ver? Acá está, ya llegó la primera. Gracias doctor por venir. No, gracias a ustedes, a las órdenes por... Ahora te vamos a recomendar escuchar Shopping Glass, fantástico, te recomendamos Butterfly, cortinas fantásticas que no tienes ni que moverte de tu cama, con un botoncito, pim, pam, pam, pum. Butterfly revoluciona tu hogar con tecnología y elegancia. Experimenta el bienestar que un hogar te puede ofrecer con un sistema de automatización confiable, simple y fácil de usar. Transforma tus cortinas a otro nivel de confort. Tu casa inteligente evoluciona igual que tu estilo de vida. Llámanos al 021 90 69 51. Butterfly, persianas y cortinas, que distribuye Shopping Glass. Y encima con gatitos y perritos, me encanta. Mis gatos y mis perritos hoy estaban mirando por la ventana, muy curioso cuando llovía. Soy amante de los gatos y los perros. Y colgó usted el video en sus redes sociales, ¿no? Puse el video en mis redes sociales de mis... Ay, podemos poner para el final, le voy a mandar a Eliane el video, te voy a enviar, a ver si podemos poner al final del programa. Gracias, doctor, otra vez. A Gonzalo y volvemos con otro invitado a ver si conseguimos... A ver si nos va bien el Zoom esta vez. Educación. Ahora volvemos, gracias, doctor. Usted puede estar activo y en movimiento mientras está sentado. Presentamos Sit Fit Elliptical, el novedoso equipo con movimiento bidireccional motorizado que activa sus piernas y le ayuda a mejorar la circulación y quemar calorías en la comodidad de su propio hogar. Simplemente suba los pies, use el control remoto y deje que el movimiento automático de Sit Fit Elliptical haga el trabajo por usted. Así de fácil. Sit Fit Elliptical hace que sus piernas, rodillas, tobillos y pies se muevan por usted y posee una exclusiva tecnología de bajo impacto que lo mantiene en movimiento mientras está sentado. Llame ahora y ordene hoy mismo su Sit Fit Elliptical, que viene con una moderna pantalla digital y un práctico control remoto. Pero eso no es todo. También recibirá el manual y la guía de ejercicios elaborados por expertos terapistas. ¡Llame ya! El nuevo desorden mundial para llorar de risa. En el Centro Paraguayo Japonés. Estamos de vuelta. Qué viernes más lindo estoy llevando yo y me encanta este viernes. Había sido que durante un tiempo, no sé por qué, perdí un poquito el sentido del humor, pero ahora estamos a full y eso que son temas importantísimos. Ahora vamos a recibir a quién. Ahora vamos a hablamos de educación. Juntos por la educación. Vamos a hablar del proyecto Hambre Cero, que está levantando tanta polémica. Y vamos a hablar con Óscar Charotti, espero decir bien el apellido, de Juntos por la Educación. A ver si lo tenemos por Zoom, a ver si tenemos suerte esta vez. Hola Óscar, buenas noches, bienvenido al salón, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, un placer y un saludo a la audiencia. Estamos de viernes, o sea que estamos positivos y contentos, a pesar de que los temas son complicados, Óscar. Sí, así mismo, a pesar que los temas son complicados y para nada livianos. Sí, bueno, ¿cómo están viviendo los últimos días los cambios? Porque al principio fue bastante complicado las primeras informaciones de Hambre Cero y luego fue evolucionando. ¿En qué situación están ahora?
Bueno, a ver, nosotros como Juntos por la Educación somos una organización de la sociedad civil independiente del gobierno, no recibimos recursos públicos y venimos contribuyendo con una serie de proyectos a lo largo de estos últimos 11 años. Uno de ellos tiene que ver justamente con el monitoreo del avance de políticas públicas. Desde Juntos creemos que el desafío de la equidad es fundamental en la educación paraguaya, y me refiero con el desafío de la equidad por las enormes desigualdades sociales que existen, que dan cuenta que el 40-42% de la matrícula de estudiantes de instituciones de gestión oficial y subvencionada son niños, niñas y adolescentes que provienen de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esto determina que los programas compensatorios como alimentación escolar, como kits escolares, como becas, son fundamentales para garantizar realmente que los niños accedan a la institución educativa, garanticen la trayectoria a lo largo de los 12 años de escolaridad y logren aprendizaje significativo. La iniciativa del gobierno de Hambre Cero, yo creo que, mira, desde una visión de sociedad civil, creemos que en cierto sentido es sumamente positiva en apostar realmente por universalizar un programa tan importante, por un lado, pero por otra parte también enciende alertas muy importantes con respecto a los fondos que son reencausados o sustituidos, digamos, para ser dirigidos al financiamiento del programa de alimentación. ¿Por qué digo esto? Actualmente el Estado paraguayo al 2023 venía invirtiendo en alimentación escolar en torno a 100 millones de dólares. Con esta iniciativa del programa FONAE prácticamente se pretende elevar ese financiamiento de 100 millones a aproximadamente 250, 300 millones, dependiendo de lo que va a ser la liquidación de royalties de Itaipú. Cuando que, por otra parte, según los cálculos y estimaciones que venimos desarrollando desde el Observatorio Educativo Ciudadano, garantizar que todos los estudiantes de instituciones de gestión oficial y subvencionada, que estarían en torno a 1.390.000, podemos rondear 1.400.000 estudiantes, reciban alimentación escolar a lo largo de los 183 días del calendario escolar, estaría rondando una inversión de 650 millones de dólares. Wow. Ese sería el requerimiento, realidad, digamos, total de recursos. Hoy estamos invirtiendo 100, el monto total a requerir para garantizar que todos accedan sería de 650 millones, y con esta iniciativa del gobierno estaríamos pegando un salto de 100 millones a aproximadamente 250, 300. O sea, queda todavía, digamos, un camino muy importante. Sí. Sí, que justamente quería señalar eso, que desde el gobierno hablaban de 300 millones, que era lo necesario para llegar a esa cobertura, pero vosotros nos decís desde el Junta de la Educación que se trataría de aproximadamente 650 millones. Lo que se haría falta. Esa es la cuantificación del monto total requerido para universalizar, que todos los niños, niñas y jóvenes reciban la alimentación escolar a lo largo de los 183 días de clase, que es el calendario escolar, estaría rondando los 650 millones de dólares. Y como les decía, al 2023 el Estado paraguayo venía invirtiendo 100 millones. Con esta iniciativa se pretende pegar un salto de 100 millones a 250, 300 aproximadamente. O sea, estaríamos a mitad de camino. Pero ¿cuáles son las alertas que se encienden? Gran parte de estos recursos que se pretenden integrar en el FONAE son recursos que hoy actualmente están financiando a través del FEI programas de primera infancia, infraestructura educativa, equipamiento educativo, formación y capacitación de nuestros docentes, becas, investigación, evaluación de la educación pública, evaluación de la educación superior, investigación y arancel cero. Es decir, todos los recursos que hoy en día están financiando estas políticas van a ser redireccionados al tema de alimentación escolar. Entonces, la alerta inmediatamente es qué pasa con estos programas que son sumamente importantes y que desde el punto de vista educativo, bueno, siempre es importante recordar, la educación realmente requiere un abordaje y un enfoque sistémico, multidimensional. De poco sirve, poniendo un ejemplo, invertir todo lo necesario en infraestructura educativa, por decir, y que los niños lleguen con hambre o viceversa. Invertir lo suficiente en la alimentación nos exige inversión en infraestructura, nos exige inversión en equipamiento, nos exige inversión en formación y capacitación de nuestros docentes, exige una serie de inversiones conexas que hay que garantizar y que hoy necesariamente tampoco están garantizadas. Entonces, esas son las cuestiones que creo que en términos generales
son importantes que mencionar. Perdón. Claro, no están garantizadas no solamente porque no alcanza, sino que encima hay muchos desvíos. ¿Cómo se controla? ¿Quién controla al controlador? Si se dice que se destina 100 millones, ¿cuánto llega de los 100 millones? ¿Cuántos son mal utilizados? Tenemos ejemplos malísimos realmente en lo que se destina a la alimentación estudiantil. Sin duda, Luis. A ver, Paraguay es uno de los países que menos invierte en la región en educación. Tenemos realmente niveles de insuficiencia en la inversión muy importantes. Y como solemos referir, Paraguay está sujeto a lo que llamamos nosotros un desafío de la doble demanda. ¿Qué sentido? No solamente necesitamos invertir mucho más, sino que necesitamos invertir mucho mejor. Necesitamos mejorar sustancialmente la calidad del gasto público. Esto que vos decías, no solamente hay pocos recursos, sino que los pocos recursos que hay también no necesariamente se gastan eficientemente y con transparencia. Estamos sujetos a esa doble demanda que realmente complejiza muchísimo más. Desde el Observatorio Educativo Ciudadano, que es una iniciativa de 30 organizaciones de la sociedad civil, llevamos adelante un monitoreo desde hace años del presupuesto educativo y que nos permite dar cuenta realmente el tremendo desafío en cuanto al financiamiento, donde, como te digo, el desfinanciamiento en el ámbito de alimentación escolar es, hoy estamos invirtiendo 100 millones, necesitamos invertir 650 millones. Y así en cada uno de los grandes componentes de gastos, como por ejemplo el tema de infraestructura educativa, que se encuentra profundamente desfinanciado, el tema de equipamiento, profundamente desfinanciado, el tema de formación y capacitación de los docentes se encuentra profundamente desfinanciado, el tema de materiales y una serie de programas también sumamente importantes y que son necesarios, que realmente no logran tener el nivel de suficiencia en la inversión esperado. Pero entonces, Oscar, hay que empezar por algún lado. Ese es el tema. En algún lado hay que empezar a avanzar. A lo mejor ahora no es suficiente, pero si se hace una prueba y funciona, a lo mejor se puede ir consiguiendo más recursos. En algún momento tiene que comenzar. ¿Ustedes tienen un plan B, alguna idea, alguna propuesta que les hayan escuchado? ¿Cómo puede avanzar? Nosotros, gracias por la pregunta, muy buena la pregunta. Justamente aprovecho también para comentar. Nosotros, desde Juntos por la Educación, el año pasado hemos lanzado un documento de propuestas al gobierno, a las nuevas autoridades. Se llamaba justamente Propuestas para la Gobernanza y Agenda Educativa, que es básicamente la acumulación, digamos, de saberes, experiencias, investigaciones y conocimientos que venimos acumulando hace más de 10 años con respecto a la implementación de programas, el monitoreo de políticas, que nos permiten ver realmente cuáles son los principales grandes desafíos de la educación pública. Y uno de ellos tiene que ver realmente con el tema de la institucionalidad, el fortalecimiento institucional de las instancias del Estado que son encargadas de implementar y gestionar las políticas educativas. Y en este caso en particular del Ministerio de Educación y Ciencias, que es también uno de los aspectos que hay que revisar justamente en esta nueva propuesta del gobierno, en función de que se le quita la rectoría al Ministerio de Educación. En el nuevo programa propuesto por el gobierno, no es el Ministerio de Educación el que va a tener la rectoría sobre el programa de alimentación escolar, sino que va a ser el Ministerio de Desarrollo Social, que creo que es una apuesta bastante arriesgada también, porque es un ministerio que no necesariamente tiene desarrollada actualmente las capacidades, las condiciones, la trayectoria, la experiencia para garantizar realmente una implementación en un contexto sumamente complejo. Imagínense lo que significa garantizar la calidad de la implementación de alimentación escolar en 1.400.000 niños a lo largo de todos los días, a lo largo de 186 días de clases en 265 municipios y en más de 10.000 instituciones educativas. Realmente el desafío logístico es brutal y creemos que realmente en la medida que el Estado paraguayo logre desarrollar capacidades y condiciones a lo ancho y largo de todo el país, hay más garantías de que este tipo de políticas logren ser mucho más efectivas y de calidad. Por un lado, entonces, el tema de la institucionalidad es un aspecto central. El tema del financiamiento es transversal, realmente invertimos poco, como decíamos, y no solamente lo poco que invertimos, también muchas veces invertimos mal. Ese es otro aspecto sustancial y creo que la madre de la batalla también tiene que ver justamente con las condiciones de los docentes. La formación y la condición de nuestros docentes realmente son aspectos fundamentales que tienen que ser abordados en el marco de una carrera que realmente garantice el desarrollo profesional de nuestros educadores a los más altos niveles y estándares de calidad. Y para eso realmente se requiere una serie de políticas con un enfoque sistémico, de desarrollo, de formación, de promoción
de reclutamiento de los mejores estudiantes y de garantizar las condiciones para que los docentes puedan desarrollar su labor de la mejor manera. Así que la educación es un tema sumamente complejo. Discutir cuestiones vinculadas a esta nueva iniciativa realmente requieren análisis profundos y traen consigo un nivel de complejidad muy importante, que yo creo que es importante que también la ciudadanía conozca, entienda el nivel de complejidad, que le permita realmente dar cuenta de la envergadura del desafío que tenemos por delante, que es mejorar la educación pública. Lamentablemente, Óscar, el tiempo voló, tenemos 1 minuto y medio, voló el tiempo. Tocaste un punto que lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo de desarrollar, que no solamente es importante la alimentación de los niños, sino también si llega a ocurrir, y para bien, que los maestros y los profesores estén preparados también para educarles, para saber cómo guiarlos, para ayudarlos en el momento de la comida o el desayuno o la merienda en las escuelas. Es un avance muy grande. La última pregunta, porque no tenemos tiempo. Sí, muy rápido. Proponéis, Óscar, la utilización de una herramienta también para control ciudadano. Yo creo, como todos creemos que nosotros como ciudadanos nos tenemos que involucrar en la política pública también. Se llama observatorio.org.pi. Acabo de entrar, me parece muy interesante porque tienes el listado de todos los intendentes, de los departamentos y lo que han invertido en Fonacide, si han declarado o no, obras y demás. Asimismo, José, desde el Observatorio Educativo, como les comentaba, hacemos monitoreo de una serie de políticas, en particular el monitoreo de lo que es la gestión de los recursos del FONACIDE, que son tramitados a través de los municipios y las gobernaciones. En la plataforma cualquier persona puede acceder desde su teléfono celular, desde un computador, y conocer efectivamente cuántos recursos recibe cada uno de los 265 municipios del país, contrastar con los requerimientos de infraestructura, de equipamiento y alimentación en su comunidad. Es decir, por ejemplo, en la ciudad de Areguá podemos saber cuánto efectivamente recibe el municipio en concepto de FONACIDE, podemos saber cuántas instituciones educativas en Areguá requieren reparaciones de aulas, cuántas aulas nuevas, cuántos baños, reparaciones de baños, cuántas sillas, equipamiento. Y en función de eso también podemos conocer efectivamente qué es lo que hicieron cada uno de los intendentes con esos recursos. Óscar, este año estamos llevando adelante una campaña. ¿Perdón? Te agradezco muchísimo que no podemos seguir hablando, Óscar. Justo terminó nuestro tiempo. Nos esperan los compañeros aquí. Ahora entran ya los compañeros. Te vamos a llamar de radio y vamos a hablar en radio más largo y extenso, pero te agradezco tu tiempo. Perdóname, tenemos que dejarte ya, pero interesantísimo. Sin problema, a la orden. Gracias, Óscar, perdón. Vamos a poner otra vez todos los datos de que nos ha dado ahora. Te mandamos un abrazo, Óscar. ¿A quién agradecemos, José? Gracias, Complot, por vestirnos siempre con estas camisas tan estupendas, y a Ña Virginia por estos dulces, hoy dulces, por ejemplo. Le agradezco muchísimo. Juntos por la Educación realmente era muy interesante, pero se nos va el tiempo, los compañeros ya están preparados. Yo les quiero agradecer, les dejo con un videito muy cortito de mis animalitos. Les deseamos muy buen fin de semana. Hasta la semana que viene.